quieren participar del pan de vida. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Dice Cantar de Cantares, mi amada es bella, le canta Jesús a su iglesia, y la iglesia también dice, mi esposo es bello. Cántale tú a él, porque él te ha cantado toda tu vida que te ama. Dile, gracias Señor porque me cuidas. Gracias Señor porque me cantas. Gracias porque me amas.
Mis hermanos, gracias damos a nuestro Dios por permitirnos la oportunidad de hablar de su bendita palabra esta noche de domingo. Siendo así, vamos a iniciar con una oración. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito y alabado sea tu santo nombre por la hermosa oportunidad nuevamente que nos concedes de hablar de tu palabra, de meditar unos instantes a través de ella para que vengan a ser ese soporte, ese confort, ese beneficio, ese alimento para nuestra alma. Usa el instrumento esta noche, te lo pedimos, te lo suplicamos, y que pueda ser de bendición tu palabra para cada corazón en esta oportunidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 20 y versículo 27 dice lo siguiente: porque no he rehusado o rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo está diciendo porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Algunas partes de la palabra de Dios son poco populares o difíciles. El apóstol Pablo no omitió ninguna de ellas en su predicación, al negarse a excluir las enseñanzas que podían ofender a algunos. El apóstol Pablo, hermanos, dio un ejemplo de valentía y sirvió de modelo para todos los que enseñarían la palabra de Dios después de él. A la mayoría de hermanos nos gusta escuchar que Dios nos ama, que somos salvos, que el Señor nos defiende, que somos la niña de sus ojos, etcétera, etcétera. Pero muy poco nos gusta oír de lo que nos corresponde como cristianos. Muy poco nos gusta que nos hablen de nuestras responsabilidades como cristianos. El apóstol Pablo dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, el Evangelio de Jesucristo. Como predicadores, como portadores de la palabra del Eterno, nuestro deber es predicar todo lo que conlleva el consejo de Dios, para llevar una vida cristiana en excelencia, para llevar una vida cristiana como a Dios le agrada. El tema para esta noche se intitula Nuestras responsabilidades como cristianos. Vamos, acompáñenme a la carta a los 1 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 12. 1 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La oración pastoral por los de Tesalónica que elevaba el apóstol Pablo. Su oración era que abunden en amor, que abunden en amor. El apóstol decía: le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. Pablo declaraba en su oración su sentir, cómo es que ellos también sentían amor por los de Tesalónica. El amor cristiano, mis queridos hermanos, es una responsabilidad que cada uno debemos practicar. Vamos a ver esa responsabilidad. Número 1. Ser pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ser pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, la recomendación apostólica, mis queridos hermanos, es que ejerzamos, practiquemos la paciencia con todos. Pacientes con los ociosos, pacientes con los de poco ánimo, pacientes con los débiles. Con todos ellos debemos ser pacientes. Ahora, la clave para poder ser paciente es tener sensibilidad,
Segundo, captar la condición de cada persona. La paciencia abarca, vamos a ver qué abarca la paciencia. El apóstol dice que tengamos paciencia, pero que amonestemos a los ociosos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra ocioso? Inactivo, perezoso. Y el paso que el apóstol Pablo nos invita a dar es amonestarlo, exhortarlo, animarlo. Y vamos, acompáñenme allá a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. 2 Tesalonicenses 3, 11. Y dice el apóstol, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La persona ociosa que no trabaja termina llenando su tiempo con actividades nocivas, como entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué es entremeterse en lo ajeno? Dejemos que el proverbista nos lo diga en Proverbios capítulo 16 y versículo 28. Proverbios 16, 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contiendas. Aquí viene la parte de nuestro tema. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, el que anda ocioso, el que no está enfocado en algo en su vida, termina llenándose con actividades nocivas. Una de ellas es que practica el chisme. Y eso divide. Entonces el apóstol dice, exhórtalo, anímalo a que busque algo que hacer por Cristo o por su familia. Que se ponga a trabajar en la iglesia, ministerios, en la vida secular, también debe tener una actividad. Entonces, la paciencia está en tomarse el tiempo para buscar a la persona y hablarle, exhortarlo, amonestarlo con amor en Cristo Jesús. Pero también hay un segundo paso que podemos dar. O simplemente, mis queridos hermanos, orar por el hermano o hermana, y eso también es ejercer paciencia. Pensar en el hermano, doblar rodilla y a través de la oración remitir al hermano a Dios y esperar en Dios. Eso también es ser paciente. Segundo, el apóstol Pablo, regresemos a 1 Tesalonicenses, que estamos viendo. Muy bien. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ya vimos de qué manera. Y ahora dice que alentéis a los de poco ánimo. Ahora nos manda el apóstol a que alentemos, animemos a los de poco ánimo. La paciencia está en saberlos tratar, no hablarles ásperamente, no gritarles. Son de poco ánimo, quiere decir tímidos. Entonces se recomienda animarlos, motivarlos. Tal vez el de poco ánimo, por ser tímido, no actúa por temor a cometer errores. El apóstol Pablo, inspirado por nuestro Dios, nos dice, anímalo, pero anímalo con paciencia. Con paciencia tienes que tú actuar con nuestros hermanos, que son, dice el apóstol Pablo, de poco ánimo. Y nuestras iglesias, hermanos, también tienen un porcentaje de esta clase de hermanos, de poco ánimo. Muy bien. Tercero, dice el apóstol Pablo, que sostengáis a los débiles. No confundir a los de poco ánimo con los débiles. Ahora, el apóstol nos dice, sostén al débil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con ello? Apoyar a los que todavía dudan del Señor Jesús. Muchos podemos decir, soy cristiano, creo en Cristo. Sí, siento que el Señor me ama, pero muy en el fondo, mi debilidad espiritual me hace dudar.
del Señor Jesús. Vamos a un ejemplo, Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14 y versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta hermosa carta. Recibid al débil en la fe. Recibir al débil en la fe. Eso nos manda el apóstol. Eso nos manda nuestro Dios. Que lo recibamos en la fe. A los que todavía no entienden qué es lo que Dios ordena. Todavía no lo tienen claro en su mente. Por eso todavía hay debilidad. Muestran debilidad. La paciencia está en saber sobrellevar al débil en la fe para su edificación. Ese es el motivo, ese es el centro, ese es el punto. Saberlo sobrellevar al débil en la fe para que sea edificado, para que sea fortalecido, para que agarre fuerza espiritual. Para que la paciencia sea un balance en la diversidad, como hemos visto. Podemos aplicar, hermanos, un principio. Miren este principio. En lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. Pero en todo debe sentirse el amor. De esa manera podemos ser pacientes con todos. ¡Qué hermoso! Otra vez mire este principio. En lo esencial, unidad. Como en los puntos de fe que tenemos nosotros. Eso es esencial como iglesia de Dios. Entonces debemos tener o mantener una unidad. En lo que no es esencial, libertad. Porque todos tenemos una estatura espiritual, conocemos de Dios y sabemos cómo conducirnos. Pero en todo, en lo esencial y en lo que no es esencial, debe sentirse el amor de Cristo que sale, que brota de nuestro corazón. En este caso, para sostener al débil, para su edificación. Muy bien. Segundo, amar a todos los hijos de Dios. Esa es otra de nuestras responsabilidades. Amar a todos los hijos de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 12. Miren lo que dice. Primera Tesalonicenses 3, 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hermosa oración del apóstol Pablo, que abundemos en amor. Cuando estábamos en el mundo, lejos de abundar en amor, abundábamos en los frutos de la carne, pero llegados al Evangelio, llegados a conocer a ese Dios tan grande que tenemos, el apóstol Pablo nos anima a que nosotros abundemos en amor. Entonces la clave, si estamos llenos de amor de Dios, se derramará sobre nosotros un amor constante, el único que puede llenar nuestra provisión de amor cuando llegue a faltar o cuando llegue a bajar. Lo único, la provisión de Dios es lo que nos llena. Es Dios, hermano. Es Dios, hermano. Es Dios el que actúa en nosotros. Y con nuestra provisión llena, ahora busquemos oportunidades para expresarlo. Pero la recomendación, mire, una recomendación. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, ¿qué es lo que rogaba Pablo? ¿Cuál era su ruego? Que abundéis más en ello, más y más. El apóstol nos pide que abundemos ¿en qué? En amor, que nuestro amor sea creciente, que nuestro amor no mengue, porque Dios llena nuestra provisión de amor para que nosotros podamos compartirla, para que nosotros podamos llenar la provisión de otros con ese amor bendito que ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria al Señor por ello. Tercero, otra responsabilidad de nosotros como cristianos, vivir en paz con todos. Definitivamente, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18.
vivir en paz con todos. Dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El apóstol Pablo dice, si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Ahí está. Esa es una piedra en el zapato, si podemos decirlo de esta manera, el perdón. Si usted no ejerce el perdón, definitivamente usted no puede estar viviendo en paz con alguien. Por eso es importante que de la misma manera que nosotros sentimos, disfrutamos el amor de Cristo, nosotros estamos dispuestos a perdonar. Vamos a ver un ejemplo. Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos capítulo 9, versículo 50. Mire lo que nos dice la palabra bendita del Señor. Marcos 9, 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La recomendación del Señor Jesús. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ya lo decía también nuestro Señor Jesús. Tened paz. Ahora, el ejemplo que Él pone, debemos ser buenos como la sal, con sabor. Y eso nos ayudará a vivir en paz con todos. ¡Qué hermoso! Pero si la sal se vuelve insípida, nadie la usa, porque ya no sirve. Si nosotros como cristianos dejamos que la provisión de amor no sea llenada por nuestro Señor, entonces nos volvemos cristianos insípidos, perdemos el sabor. Pero si nosotros estamos llenos, nosotros somos esa buena sal, que damos ese sabor, damos ese toque, esa sazón, entonces nosotros podemos vivir en paz con todos. Vayamos nuevamente a Romanos capítulo 14 ahora. Romanos 14 y versículo 19. Romanos 14, 19. Así que el apóstol Pablo nos hace una invitación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire qué hermoso. Sigamos, continuemos, sigamos ese derrotero, sigamos avanzando a lo que contribuye a la paz. Dicho de otra manera, debemos esforzarnos por la paz. ¿Cómo? Salmo 34, 14. ¿Cómo nos vamos a esforzar? Salmo capítulo 34 y versículo 14. Mire, Salmo 34, 14. Muy bien, dice la bendita palabra del Señor. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. ¿Qué es buscar la paz y seguirla? Debemos procurar vivir en paz. Cuando nosotros procuramos vivir en paz y luchamos por vivir en paz, nosotros estamos buscando la paz y siguiendo la paz. La paz nos va conduciendo. Perfecto. Cuarto, otra responsabilidad como cristianos. Tratar a todos con honra. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. Miren lo que nos dice. Romanos 12, 17. Muy bien. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Qué hermoso pasaje. Haced bien a todos. Ahora, ¿qué abarca? ¿Hasta dónde abarca honrar a alguien? ¿Hasta dónde cree usted, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Hasta dónde abarca? Ante todo, hermanos, debe sentirse respeto por esa persona. De hecho, los términos honra y respeto están muy relacionados por los que suele usarse juntos. Vamos a ver. El respeto se refiere principalmente a cómo vemos al hermano. Y la honra, cómo lo tratamos. Mire qué hermoso. El respeto se refiere principalmente a cómo ve usted al hermano, cómo ve usted a la hermana.
Y la honra, cómo es que usted lo trata. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:17, mire, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Respétalo, velo con respeto. Trátalo con honra, dale su lugar. Bendito Dios, porque Proverbios, capítulo 20, versículo 22, mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 20, 22. Mire lo que dice. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. No, al contrario. Espera a Jehová y Él te salvará. Benditas palabras. Espera en Jehová y Él te salvará. Quinta responsabilidad de nosotros como cristianos. Ser amables con todos. Definitivamente la amabilidad. Pero vamos a ver allá lo que el apóstol escribía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 24. Segunda de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Entonces, ¿qué característica, qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros como cristianos? Ser amable con todos, no con algunos, no siendo exclusivista, no, con todos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Qué conlleva ser amable? Ser gentil, ser paciente, ser cortés. Tanto para el que enseña la palabra como para el congregante también está involucrado. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Y es agradable, hermano, hermana, toparse o encontrarse con cristianos amables, cordiales, sencillos, con afecto, ver cómo el Espíritu de Dios trabaja sus corazones, ver cómo ellos se dejan usar por Dios. Dice el apóstol, tenemos que ser amables para poder ser razonables, amplios, caritativos. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñeme a Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muy bien, así debe ser nuestra amabilidad, caminando con sabiduría. Dice otra vez el apóstol, andad sabiamente para con los de afuera. Mi caminar debe ser con sabiduría. Y un ingrediente esencial es la amabilidad. Voy a ser amable, que la gente pueda notar en mí que hay diferencia, porque alguien llena mi corazón, alguien me ha surtido mi provisión en mi corazón, Cristo Jesús. Bendito el Señor. Miren, hagamos un eslabón y ahora vámonos a Efesios capítulo 4 y versículo 29. Efesios 4, 29, vamos a ver qué conlleva esa amabilidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, si al contrario, en amabilidad debe salir la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a aquel que lo escucha. Bendito el Señor. Mire, qué hermosa la palabra. Es una herramienta útil para preparar a todo hombre para buena obra. Y en este caso, para ejercer esa responsabilidad como debe ser, siendo amable. ¿Cómo? Caminando con sabiduría. Pero entonces voy a actuarlo, voy a hacerlo de una manera que lo que yo hable, que lo que yo diga, vaya a ser para edificación, a fin de dar gracia a aquel que me escucha. Bendito y alabado sea el Señor. Sexta responsabilidad como cristianos. Debemos ser moderados con todos. Debemos ser moderados. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5.
Dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Miren qué hermosa recomendación. Nuestra responsabilidad como cristianos debemos ser moderados con todos. Vuestra gentileza, vuestra dulce moderación sea conocida de todos los hombres. Mis queridos hermanos, tenemos que ser moderados, más racionales y no intolerantes en nuestra fe, definitivamente. Por supuesto que deberíamos tener convicciones profundas. Eso es correcto, definitivamente, pero no debemos entregarnos al fanatismo legalista, tratando siempre de enfatizar algún punto pequeño que creemos importante y quedarnos en esas pequeñeces y pasar tiempo en eso. No, mis queridos hermanos, debemos ser moderados, dice el apóstol Pablo. Y lo que necesitamos hacer es enfatizar el tema central de la vida del cristiano. ¿Cuál es el tema central en la vida del cristiano? La bendita persona de Cristo Jesús. La bendita persona de Cristo Jesús. Y en su persona deben basarse definitivamente las convicciones profundas de cada uno de nosotros. Entonces, cuando eso sucede, el apóstol Santiago, en su capítulo 5, versículos 8 y 9, miren lo que dice. Santiago, acompáñenme por favor, Santiago capítulo 5, versículo 8 y 9. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El apóstol sigue diciendo, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Mire qué hermosa recomendación la que nos da. Nuestras convicciones profundas deben estar basadas en Cristo Jesús, para que no seamos condenados. Ya no debe existir esa queja, esa situación, ya no. Sino al contrario, dice el apóstol Pablo, que tenemos que tener paciencia, así como venimos desarrollando el tema, a través de nuestras responsabilidades como cristianos. Porque permítame decirle, mi querido hermano, hermana, en las iglesias hay diversidad de hermanos y hermanas. Pero por esa razón el apóstol nos invita a que seamos pacientes para no ser condenados, porque dice, el juez está delante, listo, ya, a la puerta. Entonces podemos decir que antes de juzgar a otros por sus faltas, recordemos que Cristo Jesús es el juez. Vendrá a evaluarnos a cada uno de nosotros. Él no pasará por alto que culpemos a los demás. Es por eso que nuestra dulce moderación debe ser conocida por todos. Por ejemplo, es agradable oír, ese hermano, esa hermana es moderada. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo piensa? Es una bendición estar rodeado de hermanos así. Eso es bonito cuando todos vamos en el mismo sentir. Estamos en la misma unidad. Y séptimo, nuestra responsabilidad como cristianos, hacer bien a todos. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo, el apóstol, nos desafía a seguir haciendo lo bueno y confiar en Dios. A Él le vamos a confiar los resultados. A su tiempo cosecharemos bendiciones. Mientras tanto, mis hermanos, el énfasis principal debe estar en servir a los miembros de la iglesia, sin excluir a los de afuera. Por esa razón, lo invito a que diga después de mí y recordemos nuestras responsabilidades como cristianos. La primera, ser pacientes para con todos. La segunda, amar a todos los hijos de Dios. Tercera,
vivir en paz con todos. Cuarta, tratar a todos con honra. Quinta, ser amables con todos. Sexta, debemos ser moderados con todos. Y la séptima, hacer el bien a todos. Estas son responsabilidades que como hijos de Dios, como cristianos, como luminares en este mundo, debemos practicar a diario para que haya diferencia en este mundo. Para que los hijos de Dios podamos brillar y a través de esa luz podamos iluminar a otros y puedan ser alcanzados. Vamos a orar. Nuestro querido Padre, gracias. Bendito y alabado seas. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has permitido ver unos pequeños pensamientos en tu palabra de cómo debemos ejercer nuestra responsabilidad. Tú demandas responsabilidad de cada uno de nosotros. Permítenos ejercerlos, darnos la oportunidad que podamos nosotros también manifestar que estamos en ese caminar, que somos cristianos activos, que somos cristianos que vamos en esa carrera, que vamos corriendo, pero también sabemos de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que cada uno de nosotros sea de bendición para edificación y crecimiento. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirnos, quiero hacer un anuncio de parte del pastorado. Recordemos, mis hermanos, mis hermanas, que el martes 7 de abril a las 7 de la noche debemos estar conectados a la página de la iglesia y debemos tener listo el pan ácimo y el vino de acuerdo al número de participantes, para que todos juntos, siguiendo el desarrollo de ese evento tan especial como es la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, mis hermanos.